Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la unidad 1 del curso Archivos Fotográficos del programa de Archivística. En esta sesión vamos a revisar algunas experiencias de archivos fotográficos que en el contexto nacional, regional e internacional han llevado a cabo como iniciativas de archivos fotográficos en entornos digitales. Para retomar el contenido que hemos estudiado en esta unidad, vamos a recordar lo que es un archivo fotográfico. El archivo fotográfico puede denominarse como el conjunto de materiales fotográficos que hacen parte de una institución y que requieren o están organizados sistemáticamente de manera que puedan ser recuperados por unos usuarios y dispuestos pues para su consulta. Hablamos de los archivos fotográficos o que los tipos de fotografías más bien que podemos encontrar en el archivo fotográfico serían las fotografías análogas y las fotografías digitales. En cuanto a la conformación del archivo fotográfico, pues habrá que decir que hay algunos procesos ya identificados como tal, que son el acopio o recopilación del material fotográfico, la estructura locativa en la cual las fotografías van a ser conservadas y las diferentes estrategias o herramientas para la organización, sistematización y descripción de las fotografías. Y por último tendríamos una parte que corresponde a la difusión de las fotografías o a la puesta pues como en servicio de este material fotográfico. Vamos a ver entonces algunos archivos en el contexto regional y más cercano, pues nacional, de algunos archivos fotográficos que, aunque conservan la fotografía en su formato análogo, también disponen de recursos y servicios en la web para que los usuarios pues puedan acceder a las fotografías. Haremos un recuento por algunos archivos fotográficos con el objeto de reconocer cuáles son los servicios, las colecciones que tienen estas instituciones y el acceso pues a las colecciones como tal. Hay un contexto importante en este tema de la difusión de los archivos, en general de los archivos y concentrándonos pues en los archivos fotográficos, y es un programa que estableció la UNESCO en 1992 que denominó como Memoria del Mundo. En este programa se tuvo como objetivo diseñar o implementar más bien como unas estrategias o unas políticas de modo que se pudiera preservar la documentación considerada como histórica que daba cuenta pues del quehacer de los países. En este programa de la Memoria del Mundo se definen algunas acciones, o los países pues que integran esta iniciativa, se definen algunas acciones de modo que se pudieran determinar los aspectos que desde la logística y la técnica pudieran garantizar la conservación de la memoria fotográfica. Y hablamos de conservación no solamente desde el punto de vista de lo que se guarda y se prevé pues de deterioro, sino que pensamos en la conservación siempre como una manera o un primer paso necesario para poder llevar a cabo la difusión o el acceso a estos documentos fotográficos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de archivos fotográficos. Iniciemos con algunos archivos en el contexto regional. Aquí tenemos una experiencia muy interesante que es el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Este archivo fotográfico es declarado por la UNESCO como Registro Regional de Memoria del Mundo, asociado pues como a esa iniciativa de la que hablaba hace un momento. Este archivo cuenta con alrededor de 1.700.000 imágenes en diversos formatos y que recopilan la fotografía de los periodos aproximadamente entre 1848, o sea, inicios o desde la llegada pues de la fotografía a Medellín, Antioquia o al país hasta 2005.
Este archivo fotográfico desarrolla pues una cantidad de actividades o servicios de difusión de sus colecciones fotográficas con el objeto de poder llevar pues como al ciudadano esta información. Vamos a revisar entonces el sitio, el catálogo del archivo fotográfico de la biblioteca y vamos a identificar cuáles son esos campos de descripción que han utilizado, cuál es la manera de visualizar la fotografía y demás. Estamos en el sitio de la Biblioteca Pública Piloto, vamos a ver el archivo fotográfico y vamos a navegar por el catálogo del archivo para identificar un poco cuáles son esos metadatos y esa manera en la que presentan y organizan la información fotográfica. Ingresamos entonces al archivo fotográfico. El archivo fotográfico utiliza la herramienta Janium para la disposición de las colecciones pues, en el catálogo. Aquí podemos efectuar una búsqueda por palabra clave y vamos a indicarle un filtro para que me recupere solamente la información fotográfica o los documentos fotográficos. Acá van a aparecer entonces el listado de los registros que ha recuperado con ese criterio que hemos definido. Va a aparecer un número de clasificación que correspondería a la ubicación física de la fotografía, el título de la fotografía, el autor pues, o el fotógrafo en este caso de la imagen, y vamos a ingresar al registro completo de una fotografía. Aquí podemos ver entonces los metadatos que dan cuenta del contenido de la fotografía, ¿cierto? Entonces aparece el título, un título alternativo que definen ellos como otra posibilidad, otro punto pues, de acceso en la búsqueda. Va a aparecer una descripción de qué es lo que se ve allí, van a aparecer unas materias o palabras claves, va a aparecer el tema de la licencia de uso, la fecha de creación y demás. Y adicionalmente podemos ver la fotografía. Es interesante esta experiencia del archivo porque ellos utilizan un visor de acercamiento que permite que la imagen se pueda ir acercando sin que ella pierda pues como calidad en la imagen. En este sitio ustedes pueden entonces explorar, buscar otras fotografías que dispone el archivo. Tenemos además en el contexto regional el Archivo Histórico de Antioquia, que está compuesto por los fondos y colecciones Turantioquia, Gobernación de Antioquia, archivos personales y donaciones particulares. En el Archivo Histórico de Antioquia tienen también una colección, un fondo fotográfico muy importante que mantienen pues como en formato análogo. Adicionalmente podríamos hablar del Archivo Histórico de Medellín, que si bien sus fondos son mayormente pues, en textos o planos, también tiene algunas fotografías que se van integrando a los documentos y que vale la pena pues, como mencionar. En cuanto al Archivo Nacional, tendremos el archivo fotográfico Nereo López de la Biblioteca Nacional de Colombia. Este es un archivo conformado por una donación que hace Nereo López, que es un fotógrafo colombiano, que dona a la Biblioteca Nacional todo su trabajo, pues, o el resultado pues, como de su trabajo. Vamos a ingresar al sitio de la Biblioteca Nacional para conocer un poco más del archivo fotográfico Nereo López. Vamos a ver algunas fotografías que dispone la biblioteca en este sitio. Aquí estamos en el archivo fotográfico Nereo López, que es una colección custodiada por la Biblioteca Nacional de Colombia
y que recoge la fotografía que donó el fotógrafo Nereo López. Lo que se hace en este sitio es disponer de algunas de esas fotografías que han sido digitalizadas. Estas fotografías están organizadas de acuerdo a unos periodos establecidos pues, de experiencia pues, del fotógrafo, y simplemente pues, se puede visualizar. No tiene, digamos, un buscador o un catálogo como lo veíamos en el archivo de la piloto y como veremos pues como en otras iniciativas. Pero es importante resaltarlo porque es un archivo fotográfico que en la escena pues nacional existe. Ahora, en el escenario internacional, si bien no hay un fondo mundial, digamos, de fotografías, sino que hay algunas iniciativas más institucionales que recogen esas fotografías, es importante mencionar algunos sitios que recopilan información fotográfica de distintos temas. Se convierten casi que en repositorios pues fotográficos. Estamos en este sitio que, si bien no hace parte de un archivo propiamente, sí es un repositorio muy interesante que recoge la fotografía en distintos momentos pues, de la historia de la misma. A continuación vamos a hacer un ejercicio de búsqueda por palabra clave para identificar cuál es la manera en la que se presenta pues, como la información. Tenemos entonces la fotografía y hay una información, hay una identificación a nivel de título y hay una información a nivel pues como de la ubicación o la clasificación que tenga, además del tipo de licencia que tiene esta imagen. Van a aparecer además unas palabras claves que son términos que le han dado la fotografía y por los cuales eventualmente también podría navegar. En el plano internacional tenemos también esa iniciativa del Centro de Información de Archivos y Bibliotecas que recopila información gráfica desde 1840 y en la que se muestra información fotográfica especialmente de hechos sociales, políticos y culturales de América. Entonces es también un buen referente pues, que a nivel internacional existe. Estamos en el sitio que recopila algunas fotografías digitales y que hace parte de la iniciativa de archivos nacionales del gobierno americano. Allí podemos ver que hay unas clasificaciones ya establecidas y vamos a ver igualmente la manera en que se presenta esta información y cuáles son los metadatos que se asocian pues como con las fotografías. Aquí tenemos la fotografía y tenemos los datos de descripción de la misma. El fotógrafo, el estudio, las notas de contenido, algunas palabras claves o palabras temáticas que dan cuenta pues o que más bien sobre las que da cuenta la fotografía y demás. Adicionalmente, por iniciativas pues más institucionales, como lo decía hace un rato, distintas organizaciones han implementado plataformas en las cuales van disponiendo sus colecciones fotográficas en la web. Vamos a ver a continuación unos ejemplos de usuarios de ICATOM que han puesto o dispuesto sus colecciones fotográficas pues, para acceso web. Estamos dentro del sitio ICATOM. ICATOM es un software para la descripción archivística que ha desarrollado el Consejo Internacional de Archivos y que hace parte de la iniciativa de acceso a la memoria que pretende implementar
una serie de herramientas y estrategias para garantizar que el acceso a la información y a los documentos pueda ser libre. Aquí hay una gran cantidad de archivos que han compartido sus fondos documentales y fotográficos para su acceso pues libre. Vamos a hacer una búsqueda por tema o materia. Allí podemos identificar entonces las fotografías y la información de descripción. Al usar ICATOM, como hace parte de la implementación del estándar ISAT-G para la descripción archivística, siempre van a ubicar la fotografía como parte de un fondo, de una serie o de un contexto pues, determinado. Aquí aparecen la fotografía y cada una de las áreas de descripción desarrolladas. También se presentan algunos campos que permiten la navegación, sea por la vía de las materias o por la vía de pertenencia a un fondo específico o por la autoría pues, del fotógrafo en este caso. Después de haber hecho un recorrido por estas experiencias de archivos fotográficos dispuestos en la web, es importante que reflexionemos sobre algunos asuntos que con respecto al archivo fotográfico, al acceso a esos materiales fotográficos podemos hacer. En un texto del 2004, en el que se habla de la memoria fotográfica en el Caribe colombiano, González plantea una serie de preguntas que bien vale la pena hacernos ahora como archivistas y con respecto a las fotografías, cómo vamos a encarar como esos retos. La primera pregunta es: ¿qué archivos fotográficos existen en la región? O sea, en un momento en el que la fotografía se ha vuelto un documento casi que imprescindible pues, de la vida diaria en contextos cotidianos, pero también en contextos administrativos, sociales, culturales y políticos, indagar sobre los archivos fotográficos que existen en la región y que en ausencia de ellos demandan entonces que como archivistas o como instituciones en el campo cultural emprendamos iniciativas para la constitución de estos archivos fotográficos. Esas fotografías deben estar en alguna parte, hacen parte de una biblioteca, hacen parte de un instituto de cultura. ¿Dónde están esas colecciones? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos llevar a cabo iniciativas que permitan la salvaguarda de ese material y la disposición para el acceso de usuarios pues, en el futuro, no solamente investigadores, sino comunidad en general? Además, en el escenario en el que nos ponen los archivos fotográficos y la fotografía misma, es necesario reflexionar sobre lo que es la memoria social. La fotografía es un documento que permite dar cuenta del accionar humano, de las actividades culturales, sociales, políticas y demás que llevamos a cabo. En tanto eso es importante garantizar su permanencia, su conservación y posibilitar su acceso futuro. Esa posibilidad de conservar y recuperar posteriormente van a constituir una memoria visual. Es lo que las fotografías van guardando y almacenando y diciendo de lo que hemos sido. Además, como objeto, como tal, van a conformar los archivos fotográficos, que es sobre lo cual pues, dispondremos para nuestros usuarios. Una invitación que nos hace la UNESCO es a llevar a cabo distintas acciones y estrategias que permitan salvaguardar y preservar los materiales. Se hace un llamado a los Estados miembros de la UNESCO a trabajar en favor de esos patrimonios, así que por extensión es un llamado a los archivistas a garantizar el mantenimiento y conservación de esos materiales. Bueno, por último, quedan entonces algunas referencias que pueden consultar
y explorar. Hay unas herramientas de exploración que les va a permitir reconocer cómo es que se ha hecho este ejercicio de conservación pues, de la memoria fotográfica en los archivos. Los invito entonces a continuar estudiando los materiales que tenemos en el curso, avanzar en su proyecto de organización del archivo fotográfico y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.